Bueno, realmente fue de los temas más polémicos y lo sigue siendo. Instalación de radares. Algunos empezaron a hablar de una cuestión meramente recaudatoria. Mucho más se calentó el ambiente cuando se habló de máximas, por ejemplo, en la interbalnearia de 75 kilómetros por hora. Parece que hubo cosas que no se entendieron muy bien, así que con Valeria Milman vamos a hacer una puesta a punto de este tema para saber exactamente cómo va a ser la cosa en las rutas nacionales. UNACEP dio datos de los siniestros del año pasado. Fueron 20.000 accidentes en 2022 en todo el país, con más de 25.000 personas lesionadas y 431 fallecidos. Es por eso que, como les anunciábamos también en el día de ayer, el Ministerio de Transporte presentó medidas para paliar esta situación y tratar de evitar lo más que se pueda. Vemos en esta primera infografía, fueron 112 radares, se instalaron, pero va a haber 100 activos de forma alternada. Esto implica una inversión de 5 millones de dólares en 12 años. Pero todos se preguntarán dónde estarán ubicados. Bueno, el Ministerio de Transporte, también lo vemos en la siguiente infografía. Ese es el mapa de Uruguay y los puntos en amarillo, o en realidad los triángulos en amarillo, es donde van a estar los radares instalados en las rutas nacionales en todo el país. Hay varias posturas que ya se manifestaron públicamente y también en redes sociales sobre bueno, el uso de radares y para qué sirven, ¿verdad? Por ejemplo, BTV Noticias dialogó con las academias de conducir que consideran que los radares solo tienen fines recaudatorios y que hace falta más educación. Pero ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, daba más datos de para qué se van a usar y por qué decidieron instalar estos más de 100 radares en todo el país. En un radar que se está instalando y se está habilitando a partir del día de mañana va a estar la cartelería clara a unos 100, 150 metros, que se viene un radar. No estamos cazando al automovilista que que comete infracciones. Le estamos advirtiendo, además que lo debía de advertir solo, porque todos los que sacamos la libreta sabemos que debemos cumplir con la reglamentación de tránsito, le estamos advirtiendo. Hay a 100 metros un radar que dice la velocidad que debe circular en ese tramo. Además de eso, le hemos agregado, con el asesoramiento de nuestras ingenieras de la Dirección de Vialidad, también en la propia ruta la velocidad que se debe transitar. Y además le hemos señalizado en más de una oportunidad que allí hay un radar. Carteles más grandes, carteles más reducidos hasta que se acerca al lugar. En esta ocasión estamos habilitando 112 puestos de control y 100 de ellos van a estar activos. 100 de ellos van a estar activos. Eso es lo que estamos hoy habilitando, ¿verdad? Que no quiere decir de que si de la revisión permanente que vamos a tener, porque vamos a tener y van a poder conocer ahora en un rato el centro de control que hemos anunciado, donde tenemos la posibilidad de ver en tiempo real lo que está sucediendo en nuestras rutas. Además de eso, sin duda, tenemos la tranquilidad de que acá no estamos cazando infractores, estamos advirtiendo a los conductores de que hay lugares de riesgo. BTV Noticias dialogó esta mañana con Adriana Varela, ella es ingeniera del Ministerio de Transporte, explica que estos equipos son de última tecnología y cuenta cómo va a ser el funcionamiento de los mismos. Los equipos que los usuarios ven en las rutas son equipos con última tecnología, homologados en la Unión Europea, que dan todas las garantías para que los usuarios tengan de que realmente si son captados en una situación de infracción, realmente es así. Van a registrar fotografía, 2 fotografías, más material de video en el cual se puede corroborar exactamente que el infractor es el vehículo que el aparato tomó. Esas medidas de velocidad, en el caso de pasar un infractor, se registra una fotografía, eso se guarda y hay un procedimiento. Primero de prevalidación, en el cual se descartan algunas situaciones, como ser los vehículos de emergencia, que obviamente no están comprendidos en las normas de tránsito en cuanto a velocidad máxima, alguna situación particular que se tenga que atender y después se va a verificar
que lo que el equipo haya captado sea realmente correcto, que esté correcta la lectura de la matrícula, que se haya captado correctamente la fotografía y el video. Yo mencioné, por ejemplo, que en la ruta interbalnearia la velocidad iba a ser a 75 kilómetros, y es real. Lo que quizá no se interpretó bien es que no es en toda la ruta interbalnearia 75 kilómetros. Los 75 kilómetros son en la parte urbana donde van a estar los radares. En los demás lugares se va a circular como siempre, con las velocidades permitidas por ley, a 90, a 110, que es lo que hoy está permitido. No hay cucos en esto, quiero que quede claro. Acá está claro cuál es el plan. No es más que cumplir un plan para salvar vidas. Frente a esto, que ya es una polémica prácticamente generalizada, es decir, la instalación de estos más de 100 radares controladores de velocidad, Federico Tucci, representante de la Fundación Gonzalo Rodríguez, aseguró que el control y la fiscalización son las únicas medidas para cambiar el comportamiento de las personas a la hora de conducir. Estamos lejos todavía de lograr la meta, primero que se trazó Uruguay, de reducir a la mitad los fallecidos en siniestros de tránsito para el 2030. No quiere decir que Uruguay no esté trabajando para eso. Actitudes como la que está tomando, por ejemplo, ahora el Ministerio de Transporte con la colocación de los radares es una medida que va en ese sentido, pero estamos lejos. Lamentablemente seguimos todos los años cerca de 400 familias que tienen que perder a alguien y más de 25.000 lesionados que siguen siendo números alarmantes para Uruguay. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor, sin duda, porque ninguna muerte es aceptable en ese sentido. El control es la única manera de cambiar el comportamiento de las personas. Las personas en general pueden llegar a decir, sí, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero la única manera es con el control y con la fiscalización y con multas que en este caso son a nivel económico, pero no tienen por qué serlo solo. A veces es, por ejemplo, cuando se instrumente el carnet por puntos, la licencia por puntos, seguramente también traiga de la mano alguna penalización en ese sentido, sobre todo porque si no, el que puede pagarla sigue cometiendo la multa. Pero no quiere decir que sea la única manera de trabajar en la seguridad vial. Tenemos que mejorar la seguridad de los vehículos, tenemos que mejorar la seguridad e infraestructura de nuestras vías, de nuestras rutas, de nuestras carreteras, y bueno, dentro de eso también sin duda está la fiscalización. Bueno, y dejamos el tema de los radares y pasamos a otro tema que sí no podemos catalogar de polémico, sino alarmante. ¿Y por qué alarmante? Porque hablamos de lo que sucedió en Ecuador. Un candidato a la presidencia de la República. No importa mucho el lugar en el que se encontraba en las encuestas. Algunas lo daba como uno de los posibles candidatos a llegar a pelear por la presidencia, otros lo daban en tercer, cuarto lugar. Acá lo que importa es que era el candidato que más peleaba y luchaba contra la corrupción dentro de la propia casta política en Ecuador, y pegando fuerte sobre mafias, narcotraficantes y todas las organizaciones de narcotráfico que operaban en Ecuador. Finalmente fue asesinado, es un magnicidio, y es algo que a partir de todo esto que aconteció nos tiene que preocupar y mucho. El presidente de Ecuador decretó el estado de excepción por 60 días tras el homicidio del candidato Fernando Villavicencio. El gobierno sacó a los militares a la calle para garantizar que se puedan realizar las elecciones el 20 de agosto. Ecuador conmovido a 11 días de las elecciones presidenciales por el asesinato a tiros del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el país durante 60 días y dijo: este es un crimen político que adquiere carácter terrorista y no dudamos de que sea un intento de sabotear el proceso electoral. La muerte del líder del movimiento Construye ocurrió tras participar de un acto en un colegio en Quito. La mayoría de las encuestas lo situaban en cuarta o quinta posición entre los 8 contrincantes que disputarán el próximo 20 de agosto. Antes de subir a su vehículo rodeado de escoltas, el candidato de 59 años y periodista de profesión fue alcanzado por las balas. Los sicarios descargaron al menos 40 disparos e hirieron a otras personas que lo acompañaban. Villavicencio era periodista y forjó su carrera política con una serie de denuncias de corrupción contra el expresidente Rafael Correa.
Pública. Había criticado además el papel de las autoridades en el combate del crimen organizado y había prometido que una de las primeras cosas que haría en caso de llegar a la presidencia sería depurar la fuerza pública. A su vez, había denunciado en los últimos días amenazas de alias Fito y que había recibido una advertencia de este criminal. Los Choneros es un grupo vinculado al cártel de Sinaloa. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña. Sigo refiriéndome a él y a su estructura. Ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Por otra parte, Lasso decretó 3 días de luto nacional para honrar la memoria de Villavicencio, mientras que la presidenta del Comité Electoral señaló que se mantiene inalterable la fecha de los comicios. 6 personas presuntamente involucradas fueron detenidas. Bueno, y dejamos realmente este alarmante y tristísimo caso en Ecuador, que esperemos no genere mayores consecuencias, porque hay amenazas sobre otros políticos candidatos a la presidencia a partir de la muerte de este candidato. Para decirles que nos vamos a ir a la pausa, que si hay algún tema en particular, por ejemplo, usted quiere ponerse al día con lo último sobre el caso Marcet, nos busca en redes, que allí le están pasando todas las formas que tiene de ver el programa en su totalidad, si lo desea, o ver específicamente alguno de los temas que estamos tratando. Hoy, por ejemplo, lo del caso Marcet, o esta lamentable noticia que vino de Ecuador, o la polémica sobre los radares, o si lo prefieren, el próximo bloque. ¿Saben cómo lo titularía yo el próximo bloque? Inflamable. ¿Y saben por qué? Porque está aumentando la tensión entre el gremio de ANCAP y el directorio a propósito del tema del Portland. ¿Quieren verlo? Venimos enseguida.